Hola, muy buen día. Mi nombre es Luisa María Salazar Sánchez y a mí me corresponde la exposición acerca de la introducción del relativismo cultural, del capítulo 2, el desafío del relativismo cultural. Empezamos este capítulo con una frase de Ruth Benedict, la cual dice: la moral difiere en cada sociedad y es un término conveniente para referirse a costumbres aprobadas por la sociedad. Este capítulo se divide en varios subtemas, empezando por de cómo diferentes culturas tienen códigos morales diferentes. Aquí se narra la historia de Darío, el rey de la antigua Persia, el cual durante múltiples de sus viajes se percató de la gran cantidad de culturas que existían y cómo en cada una se tenían códigos morales totalmente diferentes que en otras. Por ejemplo, se tenía conocimiento acerca de que los calasios, una tribu de la India, tenían la costumbre de comerse los cadáveres de sus padres. Por otra parte, los griegos no lo hacían. Los griegos practicaban la cremación y consideraban que la pira funeraria era la forma más natural y adecuada de deshacerse de los muertos. Darío creía que era pertinente que para el entendimiento profundo del mundo se incluyeran estas culturas por diferentes que fueran. Entonces el rey Darío llamó a algunos calasios y en presencia de los griegos, para que ellos escuchasen, les preguntó que a cambio de qué incinerarían los cuerpos de sus padres después de muertos. Los calasios quedaron horrorizados y le dijeron al rey Darío que ni siquiera mencionara algo tan espantoso. Esta historia pertenece al relato narrado por Heródoto, el cual intenta ilustrar cómo en diferentes culturas se tienen códigos morales diferentes. Ese relato nos hace dar cuenta de cómo la moral puede cambiar tan abruptamente de una sociedad a otra, puesto que lo que para nosotros puede ser normal, en otra sociedad puede ser visto de mala manera, y viceversa. Y se pueden dar muchos más ejemplos acerca de este tema. Otro ejemplo es el de los hombres esquimales, que a menudo tenían más de una esposa, y estos podían compartirlas con sus huéspedes, prestándolas en la noche en señal de hospitalidad, además de otra cantidad de costumbres que en nuestro país son muy mal vistas o que ni siquiera se podrían coincidir. Otro ejemplo viene de la mano del explorador Knut Rasmussen, que narraba la historia de cómo una mujer había dado a luz a 20 niños, pero de ellos había matado 10 apenas nacer. También pudo notar que gran parte del infanticidio era el de niñas, como también que los viejos, cuando ya eran demasiado débiles como para contribuir a sus familias, se les dejaba morir afuera en la nieve. Esto parecía ser notable que el respeto por la vida en esta cultura era casi nulo. Tanto para nosotros como para otras sociedades, estas costumbres pueden ser vistas de muy mala manera, pueden ser incluso perturbadoras para algunos. Esto gracias a que nuestra sociedad tiene otro código moral totalmente diferente a estas, lo cual nos haría tildar a estas sociedades o a estos pueblos como primitivos o atrasados, e incluso como inmorales, pero lo cual está lejos, ya que para ellos es normal este tipo de acciones. Suponer que la ética y la moral que manejamos actualmente ha sido la misma para todas las sociedades, pueblos y culturas, o incluso en todas sus épocas, sería muy ingenuo de nuestra parte, ya que ésta se ha ido construyendo y transformando dependiendo y acorde a las culturas y sociedades en las cuales se encuentran. Relativismo cultural. Para muchos pensadores, la observación diferentes culturas tienen códigos morales diferentes pareció ser la clave para entender la moral. No se puede tachar una costumbre como correcta o incorrecta, ya que nosotros somos dependientes de una sociedad y de una cultura. Por ende, nuestra percepción de ética y moral está ligada a esta. El maestro William Graham Sumner, en un escrito de 1906, resumió esto de la siguiente manera: la forma correcta es la forma que emplearon los antepasados y que ha sido transmitida. La tradición es su propia justificación. No se la somete a la verificación por la experiencia. La idea de lo correcto está en las costumbres tradicionales, no fuera de ellas, ni tienen un origen independiente y que se introduce para probarlas. En las costumbres tradicionales lo que es lo correcto, y así es porque son tradicionales, y de este modo contienen en sí mismas la autoridad del espíritus ancestrales. Cuando llegamos a las costumbres tradicionales, estamos al final de nuestro análisis. Esta argumentación puso en escepticismo la ética y entró el relativismo cultural, el cual nos dice que no existen verdades universales en la ética, solo hay diversos códigos culturales. E incluso nuestro código solo es uno de muchos. Relativistas culturales distinguieron a partir de las siguientes afirmaciones. Primera, diferentes sociedades tienen diferentes códigos morales. Segunda,
El código moral de una sociedad determina lo que es correcto dentro de esta sociedad. 3. No hay criterio objetivo que se pueda emplear para juzgar el código de una sociedad como mejor que la otra. 4. El código moral de nuestra propia sociedad no tiene una categoría especial, es solo uno entre muchos, como ya se dijo anteriormente. 5. No hay una verdad universal en la ética. Y 6. Es pura arrogancia de nuestra parte tratar de juzgar la conducta de otros pueblos. Y aunque parezca que estas 6 proposiciones van unidas, son totalmente independientes e incluso podrían ser falsas o incluso otras podrían ser verdaderas o contradecirse. El argumento de las diferentes culturas. Gracias al relativismo cultural, el cual parece a primera vista muy razonable, se puede poner en evaluación y un sometimiento de análisis racional. Y cuando lo analizamos, vemos que no es tan razonable como parece en un principio. Lo primero es notar que en el centro del relativismo cultural hay una cierta forma de argumentación. La estrategia que se emplea por los relativistas culturales consiste en argumentar a partir de diferentes perspectivas culturales y llegar a una conclusión acerca del estatus moral. Volviendo a los ejemplos anteriores, los griegos creían que era incorrecto comerse a los muertos, mientras que los calacios creían que era correcto. Por tanto, comerse a los muertos no es objetivamente correcto ni objetivamente incorrecto, es simplemente una cuestión de opinión que varía de cultura en cultura. O alternamente, los esquimales no veían nada malo en el infanticidio, mientras que los estadounidenses creen que el infanticidio es inmoral. Por tanto, el infanticidio no es objetivamente correcto ni objetivamente incorrecto, es simplemente una cuestión de opinión que varía de una cultura a otra. Ambos ejemplos hacen referencia a los diferentes códigos morales y a la objetividad en la moral. Estos se pueden llamar argumentos fundamentales de las diferencias culturales. Pero este no es un argumento sólido, ya que aunque la premisa pueda ser verdadera, la conclusión podría ser falsa, ya que la premisa tiene que ver con lo que la gente cree, mientras que la conclusión es lo que realmente es. Las consecuencias de tomar en serio el relativismo cultural. Incluso si el argumento de las diferencias culturales es inválido, el relativismo cultural aún podría ser verdadero. William Graham Sumner dice que este ser verdadero, la idea de lo correcto está en las costumbres tradicionales y no fuera de ellas, ni tiene un origen independiente y que se introduce para probarlas. En las costumbres tradicionales lo que es lo correcto. De ser esto cierto, se podrían tomar como consecuencias que ya no podríamos decir que las costumbres de otras sociedades son moralmente inferiores a las nuestras. Solamente podríamos decir si las acciones son correctas o incorrectas consultando los criterios de nuestra sociedad y se cuestionaría las ideas de un progreso moral. Muchos pensadores rechazan el relativismo cultural gracias a estas 3 consecuencias. Lo consideran inverosímil y también consideran que aún tiene muchas imperfecciones y necesita reformarse. ¿Por qué hay menos desacuerdo del que parece? El ímpetu original del relativismo cultural viene de la observación de que las culturas difieren marcadamente en sus concepciones de qué es lo correcto y lo incorrecto, pero la verdad es que no hay tanta diferencia como parece a simple vista. Si consideramos una cultura muy pobre en la cual no hay alimento suficiente, pero incluso con estas circunstancias se considera que es incorrecto comer vacas, pensaríamos que esta cultura tiene valores totalmente diferentes a los nuestros. Pero si consideramos que en esta cultura su creencia es que después de la muerte las almas humanas habitan en el cuerpo de los animales, en especial el de las vacas, no sería tan descabellado, ya que el comer dicho animal se podría implicar como el comer a la abuela, al padre de algún familiar o incluso de nuestro propio círculo familiar. Entonces la diferencia no sería tan grande, la diferencia está en nuestro sistema de creencias y no en nuestros valores. Estamos de acuerdo en que es incorrecto comerse a la abuelita, pero no estamos de acuerdo en que la vaca pueda ser la abuelita. Allí es donde entran las creencias religiosas, que son las que imponen también los códigos morales y demás. Si volvemos al ejemplo de los esquimales, los cuales a menudo matan infantes, en especial a las niñas, se consideraría que no tienen un respeto por la vida, pero si analizamos sus condiciones culturales y sociales, y todas las circunstancias que abarcan esta decisión, se podría justificar en cierta medida. Si la familia es incapaz de sostener y alimentar y proveer de protección al menor, lo más lógico para ellos sería matarlo.
pero esto no resta que sientan dolor o que eviten a toda costa esta acción, ya que esto es lo último que se considera dentro de la sociedad. Una de esas justificaciones es que los hombres son los principales proveedores de comida, ya que son cazadores, pero también hay que tener en cuenta de que aún con el infanticidio de menores, gran mayoría mujeres, niñas, entonces sigue habiendo una gran alta población de mujeres a comparación de los hombres, ya que estos a menudo pierden la vida. Así que habría un cierto equilibrio de igual manera. Sus valores no son realmente tan desagradables e inhumanos como realmente consideramos, solamente las condiciones en las que ellos viven y las circunstancias tan abruptas de la vida les exigen este tipo de acciones. De cómo todas las culturas tienen algunos valores en común. Volviendo al caso de los esquimales, aunque a primera vista no parezca que protejan a sus hijos, realmente lo hacen. Toda sociedad sabe perfectamente que el garantizar la supervivencia de los menores vendría garantizando, a su vez, la supervivencia del grupo como una sociedad. El no hacerlos los llevaría inmediatamente a la extinción. No es algo que esté escrito como tal dentro de las culturas como reglas, pero es algo que por sentido común todas las sociedades y todas las culturas, pueblos, tribus realmente contemplan y hacen. Si por ejemplo el asesinato no fuera penado y se pudiera hacer en cualquier momento libremente y sin importar las circunstancias o los criterios que se tengan para llevarlo a cabo, realmente no podrían existir las sociedades como tal. Cada persona velaría por su vida y se mantendría alejado de los demás por miedo a que alguno lo asesinara. Esto llevaría a su vez a una vida en solitario, la cual llevaría solamente a la muerte y a la extinción de esos grupos como sociedad, como ser humano, como raza. Por otra parte, si se alían con otros en los cuales confían, de igual forma se mantendría una regla dentro de esa pequeña sociedad, la cual sería que no se podrían matar, lo cual volveríamos al principio acerca de la prohibición del asesinato, por lo cual esta regla es universal. Esto nos llevaría a concluir que hay algunas reglas morales que todas las sociedades deben tener en común, porque esas reglas son necesarias para que la sociedad exista. Las reglas contra la mentira y el asesinato son dos ejemplos. De hecho, encontramos estas reglas el vigor en todas las culturas viables. Las culturas deben diferir en aquello que se ven como excepciones legítimas a estas reglas, pero este desacuerdo existe dentro del marco de acuerdo sobre cuestiones más generales. Por tanto, es un error subestimar la extinción de las diferencias entre culturas. No toda regla moral puede variar de una sociedad a otra. Juzgar indeseable una práctica cultural. Juzgar una práctica en particular no es decir que toda su cultura en general es despreciable o que es inferior a cualquier otra cultura, incluida la nuestra. Podría tener muchas otras características que sean de admirar. De hecho, esperamos que esto sea cierto en la mayor parte de las sociedades, ya que no todo es malo. Cada cosa tiene una justificación para sus culturas, cada cultura tiene su propia creencia, cada cultura tiene sus formas de vida, sus entornos totalmente diferentes y por eso son tan variadas. Cada una tiene algo bueno dentro de lo que nosotros consideramos malo, como tienen algo malo dentro de lo que nosotros consideramos bueno. Así que no podríamos directamente entrar a juzgar, a decir esto es malo o no lo es, o esta cultura es mejor que la otra, porque cada cultura es como un mundo diferente. Luego continuamos con los autores más importantes de esta teoría, los cuales son Heródoto, Knut Rasmussen y William Graham Sumner, los cuales son los más mencionados dentro del texto, dentro del capítulo, y que dieron grandes aportes, tanto como historias, pensamientos y muchas otras palabras que son fundamentales para esta teoría. Se podría considerar que la ética y la moral son conceptos muy abstractos, ya que estos van cambiando y son muy variables dependiendo del entorno, el lugar, la cultura, la sociedad, las creencias y muchos otros motivos por los cuales puede ser tan cambiante, y de igual forma no es algo que sea una verdad absoluta,
ya que no se puede tachar nada por incorrecto o correcto, porque incluso en nuestra propia sociedad, en nuestra propia cultura, pueden haber cosas que no están bien vistas en otras culturas, como también nos hace un llamado a la tolerancia, el ser tolerantes con las demás culturas, ya que nadie sabe qué, qué situaciones, qué acontecimientos y cuál entorno es el que potencia que se lleven este tipo de creencias, este tipo de acciones, por lo cual la tolerancia y el ponerse en el lugar del otro es la mejor herramienta que podemos utilizar para las diversas culturas que hay en el mundo. Ya con esto podemos finalizar la teoría. Les agradezco su atención.